Los primeros superhumanos biónicos son más fuertes, más veloces, más listos. La nueva generación de la raza humana está estudiando en la normal. ¿Cómo aplicar la indagación y modelización en el aula? Introducción. Para entender el tema de la indagación y poderlo poner en práctica en el aula con los alumnos, se tienen que tener en cuenta diversos conceptos. Primeramente, el principal, que es la indagación, lo que son las ciencias, y la indagación y su diferencia con la investigación. Para poder comprender esto, se tiene que dar cuenta de que la ciencia está en todos lados, que es todo lo que nos rodea, y la indagación son las preguntas que nos hacemos referente a todo lo que sucede en ella. Tenemos que darnos cuenta de la diferencia entre indagación e investigación. Investigación es cuando vas a aprender algo nuevo y tienes que buscar información sobre ello. Y la indagación son las preguntas que te generas cuando ya tienes cierto tema. Entonces escoges un tema de algo referente a las ciencias e indagas sobre él. Hay que tener en cuenta el propósito de la indagación, su enfoque, estrategia y contenidos. La indagación, como les digo, surge cuando se quiere saber sobre un tema del que ya se tiene experiencia, entonces se quiere saber más y se crean preguntas entre, por ejemplo, los niños. El maestro les plantea un problema y los niños indagan sobre lo que creen que va a pasar. Empiezan a indagar, empieza a despertar la curiosidad, los maestros tienen que generar esa curiosidad en los niños, hacer diferentes preguntas para animarlos y que en eso surja la indagación, que es la diferencia de la investigación. Entonces aquí vienen los diferentes temas sobre ciencia y las preguntas que se van a hacer sobre el qué pasará o qué va a resultar al final. Para que esto funcione, se tiene que organizar el ambiente de trabajo en el que trabajan los niños es muy fundamental sobre con quienes interaccionan para poder resolver sus dudas. Y aquí llega el trabajo colaborativo. Al proponerles una idea o pregunta o algo que van a indagar, es más práctico tenerlo con alguien más para que comparta sus ideas, que es muy importante. Entonces, después del trabajo colaborativo, entonces ya se viene la resolución de problemas o preguntas. Y en este se crean discusiones o interacciones entre los alumnos. Entonces, al poner el maestro una pregunta o un problema, entonces ponen en práctica su mente y su creatividad y ellos mismos resuelven sus propias hipótesis que se fomentan desarrollándolas entre ese mismo trabajo colaborativo. Y ya ahí se toman en cuenta las ideas de conocimientos previos. Entonces, esas ideas que ya se tienen, como mencionaba que es parte de la indagación, tener conocimientos previos, esos se comentan y se crean nuevos conocimientos. Llegar a lo final, que es la evaluación, si bien ellos crean sus hipótesis y sus propias resoluciones, no es solamente dejarlos así, sino irlos guiando cada uno en sus procesos, ver cómo van, pero sin decirles que esto es lo importante, no decirles nunca las respuestas a lo que ellos están buscando, sino que ellos lo encuentren, pero nosotros tenemos que guiarlos a encontrar esas respuestas. Entonces es lo importante, una guía o supervisar esos trabajos que se están haciendo. Para finalizar con esta introducción, terminamos con los materiales, que si bien el maestro los proporciona, los niños son los encargados de interaccionar con ellos y saber cómo utilizarlos
mediante sus hipótesis. Y aquí interviene también el espacio de trabajo. El lugar donde se desarrollan para lograr estos procesos es muy fundamental, ya sean laboratorios o algún lugar donde se esté llevando a cabo los experimentos realizados. Entonces también se encuentran las lecturas o reportes, esos materiales donde van registrando y sabiendo más acerca del experimento que están realizando. Y nos vamos a lo que es la modelización. Bien, tanto la indagación como la modelización tiene que ser de una manera didáctica. En la modelización se centra mucho más, ya que al ser este proceso didáctico donde emplean diferentes materiales como modelos, se pueden ver cómo desarrollan más su creatividad mediante procesos donde ellos deciden de qué manera representarlo. Entonces aquí varían más lo que son los materiales. Tipos de indagación. Principalmente la indagación es una estrategia de enseñanza en la cual se provee un espacio para que los estudiantes desarrollen, construyan a partir de conocimientos previos en dicho tema. Asimismo, mediante estos, se necesitarán herramientas o materiales didácticos. De acuerdo a los tipos de enseñanza basados en indagación, se encuentran 4, que es la indagación abierta, la indagación guiada, la indagación acoplada y la indagación estructurada. Principalmente les vamos a hablar de la indagación guiada. En esta nos habla que es donde el profesor apoya al estudiante para poder resaltar la pregunta de investigación. Entonces, se nos dice que hay que poner al estudiante en una situación para poder experimentar lo que se quiere saber. Se le va al estudiante a hacer la pregunta o el problema en el cual él tiene que ver sus herramientas y tiene que investigar en diferentes medios para poder llegar al final de dicho objetivo o de dicha actividad que se le está sugiriendo en este caso. Indagación abierta. Principalmente la indagación abierta consiste en que el profesor debe generar un protocolo de investigación partiendo de una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a poner en práctica la indagación abierta con los niños? Principalmente le vamos a generar la pregunta o el tema que queremos que desarrollen. Después se va a generar unas posibles respuestas a esta pregunta para que así los niños investiguen, indaguen y socialicen las diferentes formas de pensar o ideas que tengan. Asimismo, comunicarse y al final obtener los resultados. Indagación acoplada. Bueno, la indagación acoplada consiste en la combinación de la indagación abierta y la indagación guiada. Estas se combinan y hacen que el maestro principalmente haga la pregunta, la seleccione y deje al resto de los estudiantes investigar para poder tener el resultado a esta pregunta. Un claro ejemplo sería si nosotros como profesores ingresamos al aula y le hacemos la pregunta a los alumnos, mediante qué opinan de consumir alimentos, comidas chatarras. Entonces es ahí donde los niños van a empezar de sus conocimientos previos y empezar a darnos ideas o decirnos algo que ellos crean que es bueno o es malo y el por qué. Después de eso se generarán muchas ideas y se llegará a una respuesta. Para finalizar, la indagación estructurada es dirigida por el profesor. Esta procede en donde el maestro va a dar por medio de pasos una guía para que los alumnos sigan la secuencia y puedan llegar al final a su resultado. Un claro ejemplo sería cuando un maestro entra al aula y en la materia de ciencias naturales habla principalmente del tema. Después llega a la actividad y tiene que realizar un experimento, en donde tiene que hacerlo paso a paso cada alumno para al final obtener el resultado e ir observando desde que se inició. Modelización. ¿Qué es la modelización? Es una representación o un modelo
¿Cómo se atiende la modelización en la ciencia? Se puede entender como un proceso de construcción de modelos interpretativos que permite aproximarse a una realidad, como por ejemplo la estructura de una célula, la estructura de la Tierra o el sistema solar, entre otros. La modelización en la escuela permite la incorporación de un ambiente de aprendizaje enriquecedor y útil que promueve el interés de los estudiantes, ya que les agrada ese trabajo y así es útil. La modelización en la clase la podemos utilizar definiendo un problema o un propósito, disponer de experiencia brindándoles información acerca del tema, elegir un problema representativo, construir y representar el modelo y expresarlo con distintos lenguajes, ya sea con una maqueta, una lámina, entre otros. Y por último, comparar si se ajustan con los resultados mediante la evaluación o la retroalimentación. La modelización cumple con dos finalidades. La primera, contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Y la segunda, que los estudiantes aprendan ciencias siendo ellos sus propios constructores de su conocimiento y su aprendizaje, ya que como podemos observar en las escuelas, al momento de realizar una actividad, lo ideal es que los niños la realicen para que cumplan con lo ya mencionado, ya que en ocasiones pasa que las familias lo realizan y los niños a la hora de exponerlo no saben cómo lo hicieron. En conclusión, la práctica de la modelización nos sirve como propuesta que contribuye a la enseñanza y aprendizaje de la ciencia, ya que los estudiantes aprenden ciencia gracias a la construcción de modelos, como las analogías, las maquetas, los modelos a escala, los experimentos, las significaciones, y como ya mencionamos, ellos son sus propios constructores de su aprendizaje y de su conocimiento. Método de aprendizaje. Principalmente les quiero decir que es un método de aprendizaje. Este vendría siendo como una guía o un plan que vendríamos siguiendo paso a paso para la obtención de un resultado, que en este caso sería el desarrollo de un aprendizaje. Bueno, entrando un poco en contexto, es que les voy a comentar sobre los dos métodos de aprendizaje, que es el ProGil y el More. Bueno, el ProGil se basa primeramente en la identificación de un aprendizaje esperado. Después de esto, el profesor tendrá que desarrollar una actividad principal, que será como la culminación de este plan. Después tendrá que ir orientando a los estudiantes a que indaguen por su propia fuente. Esto puede ser en fuentes de internet o en librerías. Esto para que después junten todo lo que han investigado y lo compartan con el grupo. De esta forma podrán dar sus puntos de vista y podrán crear una controversia dentro del salón y poderse quedar con las mejores ideas. Esto ayudará a que los alumnos desarrollen una autonomía en su aprendizaje, que no tengan que depender tanto del profesor como de otros compañeros. Bueno, con eso podemos ver que el método de aprendizaje ProGil se basa principalmente en lo socioconstructivista, que es que el alumno construye su propio aprendizaje de la manera que más le convenga. Y de esta forma terminamos con el método de aprendizaje ProGil. El siguiente método de aprendizaje es el More. En este método de aprendizaje esencialmente no se dejará que el alumno investigue por su propia cuenta o que obtenga información de otros medios. Principalmente se trabajará con la información que el maestro le brinde o que encuentre pertinente para el desarrollo de este tema. Después de esto, el maestro no les desarrollará un problema en sí, dejará que los alumnos desarrollen su propio problema y con esto dar sus soluciones y cómo aplicarlo en su propia vida. Bueno, el trabajo en equipo resulta pertinente ya que el maestro se puede aprovechar de que los alumnos más avanzados les expliquen a otros alumnos sobre cómo están realizando su trabajo y ellos mismos puedan ubicar sus errores y cómo corregirlos. En este método de aprendizaje se tiene que enseñar todo lo que se hace. Por ejemplo, si un alumno recibe ayuda de otro alumno, tiene que poner esencialmente en qué parte lo ayudó y poner que lo ayudó de qué forma, para que esencialmente reciba su crédito o la ayuda que le dio. Después de esto, los alumnos tienen que presentar su propio trabajo en pizarra. Cada uno de ellos podrá explicar su tema para que pueda recibir correcciones del profesor. Con esto el profesor hará el trabajo en equipo de una mejor manera y fomentará el trabajo colaborativo para otras actividades.
En este método de aprendizaje está prohibido dejar explicaciones de otros compañeros que no sean de ayuda. Se puede leer el trabajo y dar una idea a partir de ahí, pero no dar soluciones parecidas o las mismas. Para el logro de este método de aprendizaje se tienen que seguir estrictamente todos los pasos, porque si no, no se podrá sentir esa disciplina por el desarrollo de las actividades. Bueno, y con esto terminamos la explicación de los métodos de aprendizaje. Indagación y modelización en el aula. ¿Cómo son utilizadas? La indagación provee un espacio para que los estudiantes construyan su propio conocimiento, y la modelización proporciona a los estudiantes problemas suficientemente abiertos y complejos en lo que puedan poner en juego su conocimiento previo y sus habilidades creativas, con ideas de que se acerquen a los procesos que se lleva a cabo en la actividad científica. Actividades que se realizan en la indagación: identificar un problema y reunir información, hacer predicciones, hacer sentido de las observaciones, usar analogías e intuición física para conceptualizar los fenómenos, analizar y representar datos, postular factores causales potenciales, trabajar con las pruebas para desarrollar y revisar las explicaciones, generar relaciones hipotéticas entre las variables, evaluar la consistencia empírica de la información y formular y manipular. Actividades que se utilizan en la modelización: analogías, maquetas, representaciones pictóricas, modelos a escala, experimentos mentales, escenificaciones personificadas, simulaciones por ordenador. Capacidades que se promueven. En la indagación, promueve un espacio en donde alcancen objetivos por medio de los cuales construyan su conocimiento y desarrollen habilidades. Y en la modelización, contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Los estudiantes aprenden ciencias sobre ciencias y hacer ciencias, siendo ellos constructores de su propio conocimiento y responsables de sus aprendizajes. Rol del estudiante y el profesor en indagación. El profesor los guía por medio de preguntas que permite confrontar conocimientos previos con la experiencia de la actividad a realizar, provocando análisis y reflexión. Y el alumno debe ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse. Tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. Rol del estudiante y el profesor en la modelización. El profesor es quien guía y orienta la actividad de aprendizaje del estudiante, lo que le va a permitir comprender los significados de los contenidos, y el alumno tiene que aprender a usar los modelos científicos escolares y las palabras que forman parte de dichos modelos. Así se generan nuevos conocimientos en el proceso de preguntar, observar, experimentar, leer y escribir. En conclusión, la indagación es un método que consiste en la comparación o discriminación de información para la organización de ideas y opinar sobre un tema, y se puede tener información verdadera y coherente. También la modelización tiene relación con la indagación, ya que es el proceso de aprendizaje que acompaña el trabajo con modelos. La modelización nos sirve como propuesta didáctica, que contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, ya que los estudiantes aprenden ciencias gracias a la construcción de modelos, siendo ellos constructores de su propio conocimiento. En la indagación se puede ver a partir de la información previa, en diversos temas, y en la modelización se abstrae e idealiza un fenómeno particular y se integran entidades abstractas, sus relaciones y propiedades, para describir la estructura interna, la composición o el funcionamiento del sistema o fenómeno, para generar predicciones e invertir en él. La indagación es una de las estrategias de enseñanza mejor empleada, puesto que los estudiantes pueden desarrollar sus conocimientos, investigar y de alguna manera al compartir las ideas pueden enriquecerlas. Pudimos ver más a fondo las estrategias, lo que hay en los tipos de indagación, de qué trata en sí la indagación y modelización, y cómo vamos a usarla al momento de dar clases, cómo nos servirá como futuros maestros al momento de motivar al niño a descubrir una solución a sus preguntas y a representar modelos de una manera didáctica.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Humberto Díaz González y soy del Instituto Estatal de Educación. Otra vez. La modelización es una representación o un... A ver. Cimientos. Provee diversos... Buenas tardes, mi nombre es Ángel Manuel Hernández Hidalgo y les voy a hablar es el MORE. Este es un poco más... a los procesos que lleva a cabo en la actividad científica. Buenas tardes. Mi nombre es Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, del grupo de Renovar. Indagación abierta. Un ambiente enriquecedor. Este método de aprendizaje no se desarrollará con problemas que planteen que no empieza a depender de otros niños. Como pues se puede imaginar que ya me equivoqué, porque